versículo 23. Amén. Que dice así mismo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardados irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Coge su Biblia y vamos a confesar juntamente conmigo. Dice así: en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esta es mi Biblia, que dice lo que soy, que dice lo que tengo, lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer. Estoy a punto de recibir la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo, y nunca más seré igual. Y nunca más seré igual. Padre, gracias, Rey, por cada uno, Señor, que aquí está. Padre, aquí estamos unidos en tu nombre, Señor. Padre, como Jeremías, Padre Celestial, toca, Señor Jesús, mis labios, que no sea, Padre, mi palabra, que sea tu palabra, Señor, ministrando en esta noche. Porque la liberación, Señor Jesús, de posición demoníacas, de demonios inmundos, Señor, es para los creyentes, Padre. Porque para los impios, Señor, es la salvación, Padre Celestial. Porque tú eres el único, tú eres omnisciente, omnipresente, y se encuentra en medio de nosotros, Padre Celestial. Perdónanos, Padre Celestial, si nosotros hemos cometido, si nosotros, Padre, hemos practicado, Señor, si nosotros, Padre, hemos venido en nuestra mente esos pensamientos, Padre, de lascivia y de lujuria, Señor, que cuales ha caído muchos siervos, Padre Celestial. Nosotros te pedimos, Padre, como nos dice Señor Jesús en Mateo 6, a partir del versículo 9, Padre, líbranos de todo mal, líbranos, Padre, de todo mal deseo, Señor Jesús, deseos carnales, deseos, Padre, que tienes, Señor Jesús, hecho que tu pueblo, Señor Jesús, se equivoque y caiga, Señor Jesús, en el pecado, Padre. Gracias, mi Rey, porque tú eres un Dios poderoso y un Dios soberano, Señor, y se encuentra en medio de nosotros. Los hermanos podéis asentar en nombre de Jesús. Ponga el cinturón, digo, en esta noche, porque vamos a hablar de temas importantísimos. Nosotros vamos a hablar de las 10 prácticas sexuales ilícitas que el pueblo de Dios ha caído y ha perdido sus unciones. Y para recuperar es difícil, tiene que tener mucha voluntad, amor a Cristo, y tiene inmediatamente recibir a Cristo nuevamente en su corazón. Entonces nosotros vemos, en primer lugar, es un tema doctrinal. Yo como pastor local puedo hablar de ese tema, porque jamás un pastor invitado puede hablar de estos temas. Yo conozco la ideología, conozco la sana doctrina, y sé que nosotros, cuando somos invitados a una iglesia, nosotros no podemos hablar de temas doctrinales. Nosotros tenemos que ministrar una palabra profética, una palabra de dirección, mas nosotros no podemos entrar en temas doctrinales. Y este tema que voy a hablar es un tema complicado. Ya les aviso, es un tema, son 9, muy complicada. De nosotros quizás tenemos miedos de pronunciar, de hablar en una consejería pastoral, de hablar con un profesional de la área de psicología. Nosotros necesitamos, para ser liberados, tenemos que hablar. Cuanto más nosotros ocultamos, esto dificulta y la posición maligna toma fuerza. Por esto la palabra de Dios dice, Jesús dijo, si no hace el hombre fuerte, no puede. Es como una fortaleza, los demonios guardan uno. Entonces nosotros, primero tema, nosotros vemos que las prácticas más ilícitas
que hay pastores, evangelistas, profetas, maestros, todos no son solamente congregados, también pastores, también. Y nosotros aquí no estoy en la posición para juzgar a nadie. Yo también soy una persona que cometo errores, también tengo pecado, porque aquel que no tiene pecado que coge la primera piedra y lo tira. Entonces nosotros damos cuenta que de las 10 prácticas feministas que tienen hecho que los siervos de Dios derriba del camino de Dios, la primera es la masturbación. Siervos de Dios ha caído en esta práctica. Y cuando nosotros vemos que en la palabra de Dios hay todos los temas que queremos saber, la palabra de Dios nos habla claramente que nosotros purifiquemos, santifiquemos nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Y la masturbación tiene provocado placeres sexuales en personas casadas, no casadas, personas que van practicando, y esto se torna un vicio. Ya no es ni siquiera un placer, es un vicio. Y automáticamente cuando nosotros abrimos esta puerta, les voy a explicar cómo llega esto a nuestra vida. Porque la palabra de Dios nos enseña, nos hace entender que esta práctica muchas veces no es por voluntad propia. Es porque nuestros ancestros abrieron la puerta y afecta nuestra vida. Y muchas veces es por voluntaria del individuo hacer. Solo que Dios ya no tiene nada que ver con esto. Nosotros damos cuenta que cuando nosotros hay personas que están casados, y estas prácticas, tanto en el hombre como en la mujer, pueden romper el matrimonio. Entonces nosotros damos cuenta que es la masturbación, es excitar manualmente los órganos genitales. Y hay muchos hombres y mujeres ungidos que están perdiendo la unción, porque la unción de Dios se va de nosotros. Los dones son irrevocables. El individuo puede estar en pecado y Dios lo usa, mas el día del juicio, allí está Dios esperando uno. Porque si nosotros no estamos conforme a la palabra de Dios, nosotros estamos viviendo una vida de mentira, una vida de engaño. Y muchas personas no dejan estas prácticas porque estas prácticas ya están como un hábito en su vida. No estoy aquí para ordenar que nadie tiene que hacer, solamente voy a enseñar que estas prácticas van a afectar en su vida. En primer lugar, una persona que practica la masturbación, tanto hombre y mujer, es por causa de violación, personas que fueron violadas de niños, fueron abusadas de niños. Esta puerta fue abierta y el enemigo aprovecha de esta puerta abierta, y esto viene automáticamente por demonios familiares. Y la segunda puerta es nosotros mismos que la abrimos por la lujuria y también por la lascivia. Y nosotros sabemos que muchas veces los deseos desordenados de la carne nos hace cometer errores, y después nosotros damos cuenta que esto nos va a afectar nuestra área sentimental, financiera, familiar, en todos los aspectos. Y nosotros vemos cuando nosotros, pastora, ¿cuáles son las consecuencias de la práctica de la masturbación? Culpabilidad. La persona se autoculpa después de haber hecho. Y después la baja autoestima, la esterilidad espiritual. La persona, para llegar a un nivel espiritual de nuevo,
tendrá que pagar un precio, tendrá que venir a la presencia del Todopoderoso y realmente derramar en la presencia de Dios. Y lamentablemente, pastores, doctores, psicólogos dicen que la masturbación no es pecado, mas según la palabra de Dios es pecado. Los médicos dicen que alivia el estrés. Y la verdad es pecado cuando nosotros mismos estimulamos nuestros órganos. Los hombres, atención, los hombres que practican este mal pueden afectar grandemente la próstata, puede llegar a dar cáncer en la próstata. Y nosotras como mujeres, hay hombres y mujeres que idolatran sus órganos genitales. Y esto nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Porque el Espíritu Santo es onisciente, omnipresente y está junto con nosotros. Porque un presbítero predicaba durante 2 años teniendo un amante. La amante se quedaba en el hotel y él ministraba. Y un día él dijo: Señor, usted acostumbró con mi pecado. Y fue a predicar en una iglesia. Y cuando llegó a la iglesia, él dijo: Señor, envergüénzame. No permita que yo en el estado que estoy lleve su palabra. Y en este día que él ministró la palabra, vino una profeta y dijo: ministra mi palabra, porque hoy voy a salvar, voy a bautizar con el Espíritu Santo. Y esta noche fue un mover grande. Atención, un mover grande. Dios salvó, Dios bautizó con el Espíritu Santo. Él llegó en el hotel, un ángel se presentó delante de él y dijo: el día del juicio te espero con la espada en la cara. Quiere decir que para este hombre, él tenía en su mente que Dios ya había acostumbrado con su pecado. Y Dios usó a él a través de los dones para salvar, para resgatar. Muchos dirán: Señor, Señor, yo expulsé demonios, sané enfermos, hice esto, hice aquello. En nombre de Jesús. ¿Y su nombre? ¿Dónde está? El nombre nuestro vale. Nosotros como persona. ¿Y qué sucede? Muchos dicen que la masturbación es pecado, que alivia el estrés. La lujuria está asociada a fantasías sexuales y la egocentría. Y nosotros damos cuenta que personas que tienen estas prácticas no quieren tener el rollo ni de casarse, ni de someter a una pareja, porque él mismo se satisface a sí mismo. Y esto para Dios es impureza. Y nosotros, porque la palabra de Dios dice: ninguna cosa inmunda pasará en la presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber, cuando nosotros, las personas, somos liberadas de un espíritu de vicio, un espíritu de lujuria, ¿qué sucede? La persona tiene que se arrepentir delante de Dios verdaderamente. Pastora, yo estoy hablando porque como de 7 años de pastora local, yo lidio mucho con esta situación de personas que fueron violadas de niñas, hombres que fueron violados de niños. Hoy en día son pastores, ya son adultos, y empieza el ministerio antes de cerrar los portales, y después el enemigo los ata nuevamente. Yo siempre digo en esta iglesia, decir que es creyente, decir que es pastor es muy fácil. El problema es tener el conocimiento para poder lidiar con esta situación. Porque si nosotros, siervos de Dios, yo también ya fui del mundo. Si yo no hubiera cerrado los portales de prostitución, de lujuria, lascivia en mi vida,
Y la lujuria, que era lo más que me atacaba, porque a mí me gustaba todo lo caro, todo de platita era conmigo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esto, porque cada persona tiene un portal abierto que los bichos entran. Tiene que arrepentirse delante de Dios y tiene que ser ministrado para que estos demonios salgan. Y es necesario la autoliberación, porque si nosotros no somos liberados, y segundo lugar, ¿cuál es la solución para liberarse de la masturbación? Es voluntariamente tirar las revistas, tirar todos los videos, tirar todo. Y yo voy a pasar la estadística de hoy. ¿Cuántas personas miran videos? ¿Cuántos y cuántos y cuántos? Y vamos parar del infierno si nosotros no decidimos dejar estas posiciones malignas. Segundo lugar, hay personas que practican ese tipo de masturbaciones, viene también por un caso que fue violada por el padre, violada por un familiar, se torna incesto. Y muchas veces la persona no tiene culpa. Esto viene de un portal abierto. ¿Y cuáles son las consecuencias? Nosotros podemos ver que entre de múltiples consecuencias. Nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos pueden pasar por lo mismo, porque hasta la cuarta generación. Entonces nosotros vemos que provoca en nuestra vida cuando practicamos esto. Son consecuencias que pueden llegar a ser irreparables. Y hay casos de problema que inmediato es solucionado. Cuando la persona confesa, ya es liberada de aquella culpa, porque el enemigo nos autoculpa. Pastora, ¿cuál es el problema? ¿Cómo puedo solucionar este problema, ese tipo de problema? Nosotros tenemos que ser liberados de estos espíritus malignos y de la frigidez que muchas personas tienen. Muchos hombres y mujeres no quieren tener una pareja, no quieren tener un esposo, quieren vivir como un picaflor. Y esto puede tener consecuencias grandes en la palabra de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Y cuando nosotros hemos renunciado el espíritu de masturbación, nosotros tenemos que decidir, tomar una decisión y no volver atrás. Amén. Y tenemos que, personas que fueron violadas, hay que decir en voz alta: yo fui violada por mi padre, yo fui violada por mi madre, porque hay casos de madre que viola a los niños. Y muchas veces esto nosotros no podemos juzgar, porque no conocemos la genealogía de esta familia. Tenemos que estudiar la genealogía de esta familia. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vemos que hay que perdonar a aquellos que cometieron esta brutalidad con nosotros. Hay padres que violan a los niños. Hay madres que también hacen esto. Entonces nosotros tenemos que entender que todo esto hay consecuencia en nuestra genealogía. ¿Y qué sucede, pastora? Orar para que el Señor purifique nuestra alma por una limpieza mental, porque cuando nosotros miramos pornografía, nosotros buscamos cosas que no edifican. Esto se queda metido en la mente y hay que orar, ayunar para recibir una limpieza de mente. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Muchos no dan cuenta, mas esto puede afectar nuestros maridos, nuestras esposas, nuestros hijos, todos que están cerca de nosotros, por la contaminación. Entonces nosotros vemos, en tercer lugar, la promiscuidad por elección. Hay personas que buscan la prostitución,
que busca satisfacerse de cualquier forma, me vale. Y esto, hermanos, puede ser un demonio que actúa en esta persona. Y esta persona hay que ser liberada de esta posición. Pastor, ¿qué es la lujuria y la lascivia? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La lujuria es la abundancia, tanto para bien como para mal. La lujuria, usted puede hacer una cena, usted puede comprar un regalo a su esposo, su esposa. Usted puede hacer como ayer yo mandé unas fotos a Simone, ella sabe de qué estoy hablando. Entonces podemos, porque yo trabajo en el hotel y yo veo muchas esposas y esposos haciendo algo extraordinario a sus esposos y a sus esposas. Yo veo, digo, Señor, mira qué lindo, Señor, qué cosa bella. Porque cuando yo veo esto, yo veo que nosotros tenemos que valorar a lo que Dios nos ha dado. Amén. ¿Y qué sucede? La lascivia es como un deseo desenfrenado, impide que la persona tenga una unión, rompe los pactos de matrimonio, destruye todo por paso. La persona no controla, es como algo desenfrenado. Esto estoy hablando no solo para mujeres, son hombres también que buscan placeres en ciertas situaciones que puede causar la muerte. Y la persona no controla esto. Esto no viene porque la persona quiere hacer esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado de pastores líderes que empiezan a tener amantes, que empieza la esposa a poner los cuernos? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de lujuria, el espíritu de lascivia ataca a los pastores y uno que es más débil que el otro se cae en la prostitución. Y nosotros tenemos la manía de apuntar el dedo. No, tenemos que orar para que estas personas sean libres de la lujuria. Amén. Aleluya. Y de la lascivia. Y esto no lleva a nadie por el camino bueno, solo lleva para el mal. Si tú eres una persona que puede controlar sus deseos, porque es normal dentro de un matrimonio tener relaciones sexuales, uno dar placer al otro, ser sometido uno al otro. Nunca he predicado sobre esto, mas como el Señor ya dijo que yo daré palestras sobre esto, vamos entrando entonces. Podemos hacer dentro de un marco matrimonial. Si usted hoy acuesta con uno, mañana con otro, ¿qué sucede? Su alma se va haciendo flaqueamientos, se va como perdiendo su alma. ¿Sabe por qué? A cada persona que usted ha acostado en su vida está ligado a su alma. Y estas personas llegan a no tener un carácter, pierde su personalidad. La personalidad nuestra está ligada a nuestra alma. Y cada vez que acostamos con una persona sin estar en un marco matrimonial, esto va dando espacio a flaqueamientos en nuestra alma. El individuo llega a ser una persona sin alma y sus emociones se quedan incontrolables. Muchas personas llegan a tomar medicina por esto. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Las prácticas de masoquismo. ¿Cuántos líderes, cuántos pastores, evangelistas, maestros, miembros practican esto? Esto es condenado por Dios. Nosotros tenemos que observar que esto es violencia, es obtener un placer
una práctica desordenada al cuerpo nuestro, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas personas para tener placer tienen que ser colgado en un madero, tienen que ser golpeado, maltratado? Esto todo tendremos que dar cuenta perante el Señor. Y estos son deseos desordenados. ¿Quién me va a leer 1 Corintios 7, versículo 7? Jóvenes, hombres que están solteros, mujeres que están solteras. 1 Corintios 7, versículo 7. ¿Quién me puede leer? Tenemos que tener cuidado con esto. Apóstol Pablo dijo: aquel que no puede estar solo, cásase. ¿Quién me puede leer en voz alta? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. 1 Corintios 7, 7. Sí. ¿Tú has leído lo que yo dije? Sí. Yo no escuché. Amén. Entonces aquel apóstol, yo no escuché lo que yo estaba diciendo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. No. 1 Corintios 7, versículo 7. Aquí está. Es esto lo que acabas de leer ella. Sí. ¿Será 2 Corintios? Pues es el 8. El versículo 8, hermana Liliana, que es lo que hablo. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de suficiencia, ¿Está escuchando? cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Está escuchando todos? ¿Me está entendiendo? Si uno quiere tener una vida ordenada sexualmente dentro de un marco matrimonial, nosotros no podemos tener una mente, porque si estamos casados o casadas, el adulterio es una relación ilícita por personas que cometen el adulterio, a las cuales tiene consecuencia y muy grande. Libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10. ¿Quién lo tiene? Me lo lee por favor en nombre de Jesús. El adulterio y la fornicación traen muerte espiritual, física y emocional. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefinitivamente serán muertos. El adulterio puede traer muerte física, espiritual y emocional. El adulterio trae consecuencias temporales y eternas. Y es por esta causa, mira lo que trae el adulterio para nuestra vida, las consecuencias. Apunta. En plan natural, en plan físico, enfermedades, pobreza, miseria. Y también trae la consecuencia espiritual. Trae heridas, dolor, quebrantamiento y también depresión familiar. El adulterio trae un montón de consecuencias. Aquel que comete el adulterio corrompe su alma. Y otra cosa que hablaré, el adulterio no solamente se comete acostándose uno con el otro, también con los ojos cometemos el adulterio. Proverbios 6:32 dice así: también el que comete el adulterio le falta sensatez
y el que tal hace corrompe su alma. Y la persona que comete el adulterio, nosotros sabemos que él vive un engaño, una mentira y no entiende, como que perdió el conocimiento. El adulterio es algo que destruye, es como que fuera una muerte, y es una muerte. Proverbios 6:33, heridas y vergüenza hallarás, y su afrenta nunca será borrada. El que comete el adulterio, aquellos que se casó, permanezca en el pacto. Dios no necesita de dos pactar, un solamente. El Señor responde. Entonces nosotros damos cuenta que aquel que comete tal cosa corrompe a la persona, destruye a sí mismo emocionalmente, el ánimo de la persona se va para abajo, no satisfaz sus deseos, porque esto es más un engaño del enemigo, porque la persona va a más, a más, a más, y esto va buscando algo que no existe, y esto trae consecuencias graves. 1 Corintios capítulo 6, versículo 8 y 9. Mira que dice la palabra de Dios. ¿Quién me encuentra a leer? Hebreos 13, versículo 4 también, por favor, en nombre de Jesús. 1 Corintios 6. Versículo 8 y 9. Mira lo que dice la palabra de Dios. Bien alto. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los 1 hermanos. Corintios 6, del 8 al 9. 1 Corintios 6, del 8 al 9. Es esto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Hebreos 13, versículo 4. ¿Quién tiene? 13, 4. Amén. Hebreos. Los adúlteros y los fornicarios serán juzgados por Dios. Hebreos 13, 4 dice así: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mateo 19, versículo 19. ¿Quién me puede leer, por favor, en nombre de Jesús? Los que cometen adulterio pueden perder su familia, perder la única razón. Sí. Y otra persona, Mateo 5, 28. Mateo 19, versículo 19. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. No. Y yo os digo que cualquiera que se repudie a su mujer, salvo por la causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que casa con la repudiada, adultera también. Amén. Ahora, ¿quién me va a leer Mateo 5, 28? Pero yo os digo que cualquier que mire una mujer para cobijarla y adulterio y con ella en su corazón. Mateo 5, 28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mire a un hombre o una mujer para codiciar, ya adulteró en su corazón. Tanto hombre como mujer. Nosotros, porque la palabra de Dios cuando refiere hombre está diciendo toda la humanidad. Nosotros damos cuenta, el cuarto nivel, nosotros las fantasías sexuales
nos puede dominar nuestra mente. Y esto tenemos que ser liberados de esto. Porque todo aquel que está dentro de un marco matrimonial está bendecido por Dios. Porque Dios dijo a Adán y Eva: conocerlo y multiplicaos. El sexo dentro de un matrimonio está bendecido. El sexo fuera del matrimonio es abominación para Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Y esto trae consecuencia en nuestra vida. Entonces nosotros vemos, en quinto lugar, la pornografía. Es la fábrica que gana más dinero en el mundo. Y el número de hombres que mira estas cosas pasa el techo. La cantidad de videos para adultos forma 11 millones. De revistas, 5 millones. Clubes para sexo, 5 millones. Sexo por teléfono, 4 millones y medio. El internet, 2 millones y medio. Ahora, hombres que miran estas cosas durante el trabajo, no sé cómo hacen, no comprendo. Hombres que miran videos pornográficos, 20% de los hombres miran videos pornográficos durante el trabajo. No me pregunta cómo se hace, porque yo no sé, porque si está trabajando, tiene que estar trabajando. Mujeres que miran video, y admite hombres y mujeres que miran videos durante está trabajando. 13% de mujeres mira esto cuando está trabajando. No sé cómo, porque yo no trabajo. Si no puedo mirar video, luego las cámaras me acusan. Hombres que admiten mirar pornografía, 53%. Incluye de todas las áreas. Hombres cristianos que confesaron, 47%. Mujeres que miran, creyente, 10%. Y estas son prácticas que nosotros vemos que va en aumento. Y la pornografía es algo que muchos, son revistas, son videos, son todo este tema. Y estos son portales que abrimos. ¿Y cuál es, pastora? Por pornografía hay matrimonios rotos, hay familias rotas, hay niños que no tienen padre y madre. Son familias que están rotas por nuestras actitudes de inmadurez como madre y padre. Porque nosotros, a culpabilidad de hombres y mujeres cristianas que admiten que por estas prácticas sus familias tienen consecuencias, son muchas. Las mujeres que admiten no son tanto como la estadística de hombres. Hay hombres aquí dentro de esta iglesia. Había uno que venía a mirar a lo oscuro de las mujeres, tanto que mi marido se quedaba pendiente de él. Y no solamente las mujeres, ¿vale? Miraba a hombres, miraba a mis hijas, miraba de todo aquí. En esta iglesia ya ha venido de todo. ¿O tú crees que pregadores no están en la iglesia? Claro que sí. Entonces, y mujeres también. Hay mujeres que le gustan los niños y hay hombres que le gustan de mujeres jóvenes. Y nosotros tenemos que saber que no hay un equilibrio mental. Pastora, ¿cuál es la solución para todo esto? Arrepentirse delante de Dios y decir: Señor, sí, yo he visto pornografía, yo he visto video, yo hice delante de un radiador, yo hice delante de una tele. Confesar en voz alta, porque si no hacemos, nunca seremos desatados de este portal en nuestra mente. Orar al Señor y decir: Señor, borra mi mente
mente estas cosas. Porque hay personas que no concentran porque su mente ya es una televisión. Levítico 18, versículo 22. Hablaré de un tema delicado ahora, mas es necesario para entender muchas cosas que suceden en nuestro marco familiar. Levítico 18, versículo 22 dice: no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Romanos capítulo 1, hermana Cleo, del versículo 26 al 27. Hablaré de un tema como llega la homosexualidad y la bisexualidad en nuestra familia. ¿Me puede leer? Romanos 1, del 26 al 27. Y nosotros comprenderemos y tenemos que dejar de apuntar el dedo, tenemos que amar. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Amén. Pastora, ¿cómo puede llegar esto en nuestra casa? Porque es muy fácil para nosotros que no tenemos hijos y hijas que tienen esta situación. Nosotros como iglesia, nosotros ponemos el dedo, nosotros juzgamos, porque nosotros no tenemos el hijo y la hija. Y cuando nosotros tenemos un familiar así, ahí yo quiero ver lo que sucede. Porque la homosexualidad y la bisexualidad nos llega de dos formas. Por la iniquidad de nuestros ancestros. Porque nuestros abuelos, bisabuelos, nosotros no hemos conocido. Nosotros no sabemos qué puerta abrieron ellos. Quizás nosotros ni siquiera comprendemos cómo llegó esto en nuestra casa. O vino con un paquete del correo. No. Nada llega por si acaso. La tribulación, como dice la palabra de Dios en el libro de Job capítulo 5. La aflicción no viene, hermanos, así como así del pueblo de la tierra. Es porque la cosa ya estaba semeada y nosotros no sabíamos. La homosexualidad y la bisexualidad son relaciones sexuales entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Esto nosotros estamos cansados de saber. Es una atracción sexual orientada a mujeres y hombres. ¿Qué sucede? Ya llegaron. En la oficina de liberación les voy a explicar. Llegaron situaciones de varones que fueron violados de niño. Automáticamente el portal del homosexualismo entró. Porque el portal fue abierto. Y a través cuando nosotros, por elección o quizás fue violado, quizás la persona fue violada por un padre, un vecino, un tío, un primo. Y cuando esto se repite varias veces, esto va abriendo más portal y el homosexualismo entra en nuestra casa a través de una violación. ¿Cuántas niñas no son violadas? ¿Cuántos niños no son violados? Mi mamá fue violada a los 15 años por su primo. Mi mamá quedó embarazada del primo de ella. Mi mamá y mi tía son órfanas y yo también llegué a ser órfana igual. ¿Y qué sucede?
Mi mamá y mi tía se quedaron órfanas pequeñitas, se fue criada en un convento. A los 15 años salió y se fue a vivir con una tía abuela, porque nosotros no tenemos mucha familia. Y mi tía abuela era peor do que un general, siciliana, mas como dura, ha matado a mi hermanita con 8 meses en la barriga de mi madre a palazo. Mi madre fue violada por su primo. Y les voy a decir algo, cuando yo cumplí 15 años, 3 hombres me intentó violar. No me pregunta cómo yo subí en una ventana, no me pregunte. Pasados los años, Dios usó un profeta para hablar conmigo del libramento, del fines que el enemigo tenía contra mí. Porque la puerta abrió mi mami. Porque ella fue violada. Y cuando automáticamente fue violada, hay mujeres que violan a las otras mujeres también, Dejo muy clarito esto, Hay mujeres que violan hasta los esposos. Hay mujeres que atan a los esposos. Lo hacen de todo, cuidadito, Viceversa aquí, Cuidadito que hay mujeres más peligrosas do que un hombre. Entonces nosotros tenemos que dar cuenta. Quando es violado, um homem viola outro homem. Automaticamente, o portal foi aberto por la parte de atrás. E automaticamente, a pessoa recebe o espírito de bissexualismo. Se eu pudiera sentar com vocês a quantidade de homens en 7 años que yo hice oficina de liberación, maltratados, violados por diversas personas, mujeres violadas, mujeres con 50 años, nunca, no sé, toda la vida, fueron violadas por sus padres. Y viene a la oficina de liberación, la pastora con 45 años, e eu escuto todo isso e empiezo a chorar. Eu digo, Senhor, tenha misericórdia, Padre. E sou liberada deste espírito de opressão que se queda. E quando uma pessoa é violada, que sucede? Automaticamente entra um outro espírito que se chama autorrechaço. E aí assim de creyente com este problema. Os creyentes que não podem conviver. E nós temos que descobrir este problema e repreender este problema. Deus ama o indivíduo, mas Deus abomina o pecado. E nós, como igreja, temos que atrair estas pessoas, hablarles a verdade, ensinar a verdade e escuchar primeiramente, porque quizás nossos filhos foram violados na classe e nós não hemos enterado. Conozco casos que foram duchar padre e hijo e violaram niñas. E isto está lleno de creyentes com estes casos. Se torna uma maldição geracional. Se mi papá violou ou violaram mi padre, isto se vai passando. Nós temos que entender isto. E temos que aprender a lidar com isso. Quando nossos filhos são afetados com este problema, e quizás nossos filhos foram violados e nós não sabemos. Primeira coisa, quando sucede isso com nossos filhos, rechaza os padres completamente. Se vuelve contra los padres, no habla, no escucha, no tiene un racionamiento de un niño, de una niña normal. Y nosotros, como instinto de mamá y papá, sabemos que algo va mal. Mas ¿cómo descubrir, pastor, cómo se manifiesta en las actitudes de nuestros hijos, de nuestros nietos y nuestros bisnietos? Hay un montón de pastores
un montón de profetas que mira las hermanas, mira los hermanos y desea, si este pastor tiene una puerta, si no está cerrada, el enemigo va a atacar. Porque hay pastores que caen mucho del adulterio porque ya cayó antes, fueron infiel antes. Y aquel que no mantenga la fidelidad matrimonial, un pacto matrimonial, está, como se dice, no tiene el racionamiento. El pecado relacional viene de practicar el sexo anal. 90% de nuestros babies por el mundo, que no me cierre la página ahí, estoy intentando hablar de la mejor forma porque me corta. Entonces, cuando nosotros, mamá y papá, practicamos estas prácticas cuando nosotras estamos embarazadas, ¿y qué sucede? Si fuimos violadas y después quedamos embarazadas, o quizás nuestros esposos nos hacen esta situación, nuestros hijos ya nacen con una puerta para la homosexualidad. Es difícil escuchar lo que estoy hablando hoy, mas es necesario para cerrar estas puertas. Yo he orado, yo digo, Señor, ¿cómo voy a decir esto a la iglesia? Y el Espíritu Santo de Dios me dijo, es necesario saber de dónde viene el mal. Amén. Y ahí de noche nosotros vamos a pensar, Señor, ¿cómo yo pude hacer esto? Tenemos que confesar delante de Dios. Tenemos que, para nuestros hijos, recibir la liberación y la sanidad. Tenemos que llegar a la presencia de Dios con quebrantamiento y decir, Señor, yo hice, mas yo no tenía entendimiento, perdóname. Haga de mi generación una nueva generación. Es lo que yo siempre digo, de la conferencia de depresión que yo hice, para que de nuestra generación venga una nueva generación. Es necesario. Amén, Jesús. Ningún pastor quiere predicar esta palabra de enseñanza, muy difícil, mas es necesario. Génesis 1, versículo 27. Y crió Dios el hombre a su imagen y a imagen de Dios lo crió, varón y hembra. Y nosotros sabemos, pastora, ¿qué pasa cuando nuestros hijos están afectados? Algo muy fuerte. Hay niños que desde la generación ya son rechazados. Hay niños que ya desde el vientre son rechazados, nacen rechazados. Y cuando nosotros tenemos dos hijos, un varón y una hembra, ¿qué sucede? Nosotros queremos tener una niña y el niño escucha nosotros hablando. El niño va a hacer todo el contrario de lo que nosotros pensamos. Y esto viene la rebeldía. Todo para poder, como se dice, enfrentar a los padres. Rechazo a los padres profundamente. ¿Cuántas familias rotas por este tema? Niños que son homosexuales, que desaparecen de los padres porque se sienten rechazados. Y este rechazo viene el espíritu de rebeldía, pone como una pared así, literalmente delante de los padres. Porque desde pequeño ha escuchado. Ay, pastora, mas el sexo es tan bueno cuando uno está haciendo. Y esto tiene consecuencia también. La rebelión contra los padres. Cuando sucede esto con nuestros hijos. Si tu hijo está rebelde, si tu hijo está, mira a su hijo, analiza. Haga pregunta, pregúntalo. Nosotros tenemos que orientar a nuestros hijos. El abuso sexual, 90% de la humanidad ha sufrido el abuso sexual. Solo que expresar y decir para ser curado, es difícil. Muchos no quieren decir, no quieren soltar esta palabra. Porque tiene vergüenza a ser rechazado.
Hay personas que deciden tener relaciones sexuales con hombre y con mujer voluntariamente. Hay personas que no tienen nada de esto, es porque realmente quieren. Mas nosotros que somos creyentes, nosotros tenemos que analizar nuestra genealogía, nuestra familia. Yo descubrí ahora hace poquito que mi abuelo de parte de mami se casó 2 veces. Yo descubrí que mi abuela era una mujer guerrera, una mujer bellísima, era modelo en Italia. Yo descubrí hace poco porque no sabía nada de mi familia. Pastora, ¿cómo podemos ser libres de todo esto? Arrepentirnos y confesar. Hay que confesar, renunciar todo lo que nosotros hemos practicado. Tú ya escuchó una palabra que muchos dicen así: mira, yo fui prostituta y mi hija ahora es prostituta. Ay, mi papá bebía y ahora mi hermano bebe. O mi papá era ladrón. Mira, tú ya escuchó esta palabrita. Son maldiciones generacionales. Y lo mismo pasa con el homosexualismo y el bisexualismo. El problema es que la sociedad no quiere asumir la verdad, confesar lo que erró. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer el rompimiento de la acta, renunciar a todo espíritu de homosexualidad, rechazar el abuso que nosotros hemos tenido. Quizás nosotras y nosotros fuimos abusados y vemos nuestros hijos sufrir y no queremos soltar lo que hemos hecho. Y esto sigue atando nuestras vidas. Hay muchas personas que prefieren vivir ocultando los hechos del mal do que confesar el mal para ser libre de estas cosas. Nosotros tenemos que arrepentirnos y confesar nuestras cosas al Señor. Renunciar todo espíritu inmundo. Los demonios, miren una información, los demonios no se multiplican, ¿de acuerdo? Mas los espíritus inmundos se multiplican de miles a miles, ¿eh? Es como la palomita, chico, 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 y se multiplica. Tenemos que confesar, renunciar y preguntar: ¿por qué mis hijos son así? ¿Por qué mis hijas son así? Y descubrir, hacer como un descubrimiento familiar, a ver qué pasó por ahí. Porque hoy en día quizás somos creyentes, mas nuestra abuela 30, 20, 40, 50 años atrás, ¿qué hacía nuestra abuela? A ver, alguien puede decir, porque yo no conocí a mi abuela. Tenemos que analizar nuestra vida. ¿De acuerdo? Vamos entonces. Los hermanos que van a tomar la Santa Cena, los hermanos que van a tomar la Santa Cena del Señor, hermana Wagner, ¿me puede servir la Santa Cena? Y otro detalle, hay hombres y mujeres que comportan de una manera como irracional. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres racionales. No podemos comportar como bestias. ¿De acuerdo? Vamos entonces. Espera un segundo. Corréis todo. Ahí está el acto profético.
Aleluyas. Amén. Todos lo tienen. Rompimento de las actas. Aleluyas. O Everton corta aí.